esta sesión. Muy bien, entonces para la actividad 1 del parcial 2 vamos a igual a generar lo que es práctica 01 guión bajo tus iniciales, y bueno, hay que decir dónde los vamos a guardar. Debes seleccionar primero el lugar donde deseas tú guardar tus actividades, ¿sí? Básicamente tienes que seleccionar el folder de parcial 2 que generamos, y ahora sí decir la carpeta, porque como es la primera vez que vamos a decir la carpeta, no se escribe directamente lo que es el nombre de la práctica. ¿Sí? Se selecciona el folder parcial 2, pero lo que es la carpeta de la práctica va a quedar en blanco, entonces hay que escribirlo aquí también. La primera vez, la segunda vez ya todas tus prácticas en el parcial 2 se van a ir guardando en el mismo lugar. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que hemos generado nuestro proyecto, pues vamos a tener el paquete con el mismo nombre del proyecto, la clase con el mismo nombre del proyecto, y bueno, empezamos a escribir la codificación. Te repito, esta es la actividad 5 del parcial pasado. En esta ocasión vamos a hacer la misma actividad 5, pero con programación orientada a objetos. Entonces voy a revisar lo que es el contenido de la actividad, ¿sí? Que básicamente es este. Y voy a copiar el contenido de la actividad para no estarme regresando aquí a Classroom una y otra vez, ¿sí? Y tenerlo ahí a la mano, a la vista. Entonces lo voy a agregar como comentario. ¿Sí? Y pues vamos a ir generando nuestra práctica. Muy bien, lo primero que nos dice es que a partir de la variable 1 con un valor inicial de 2 y una variable num2 también con un valor inicial de 4, ¿sí? Vamos a hacer distintas operaciones. Vamos a crear las variables almacenadas en resultados, y esos resultados va a ser una suma, va a ser una resta, una multiplicación, una división y el resto de 1 y 2. Y por último, mostrar resultados. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a analizar cuáles van a ser las propiedades y cuáles van a ser los métodos. ¿Sí? Una propiedad sería un número, una variable, y un método sería una función. Por ejemplo, la función sumar. Ese sería un método. Y la variable num1 sería una propiedad. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente nos dice num1 con un valor de 12 y num2 con un valor de 4. Entonces voy a generar la primera propiedad, que básicamente es una variable, y la segunda, que es otra variable. Y a partir de eso empiezo a hacer los métodos. Tenemos por ahí lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, num1 y num2. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué problema veo aquí? Antes de iniciar, yo no puedo poner estas variables aquí dentro del método main, porque cuando yo creo otro método, voy a crear otro método aquí, public void sumar, e intente yo acceder a estas variables que es num1 y num4, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque son variables privadas de este método, o sea que nada más las puedo utilizar dentro del main. Para poderlas utilizar también en el método sumar, debo generar variables generales, esto es, fuera del método, y las variables generales siempre se van a colorear en verde. De esa forma yo ya podría acceder a estas variables para sumarlas dentro de este método. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a generar el método suma. Aquí ya lo tenemos.
y vamos a ir generando los métodos que vamos a utilizar para cada uno de estos. En resumen, necesitamos un método sumar, un método de resta. Profe, recuerda que lo trabajamos en double por el resto. Ah, sí, cierto. Sí, gracias. Pero lo voy a generar en doble entonces para poder utilizar más bien para la división, dígame. La actividad 5 del primer parcial es la actividad 1 del segundo parcial, ¿o cómo? Así es, nada más que utilizando programación orientada a objetos. Ok, gracias. ¿Sí? Vamos con la resta. ¿Sí? Entonces para la resta aquí voy a generar otra vez el método. Que no se me olvide esta línea porque es la de los resultados. Sumar. Restar. Multiplicar. Método de dividir. Sí, como ves, esta parte es un poco repetitiva, ya que estoy creando las funciones que van a servir para que mi programa trabaje adecuadamente. Public void resto. Sí, y bueno, por último mostramos lo que son los resultados. En esta parte, public void mostrar resultado. Profe, Dígame. lo que se estamos, ¿Lo que qué? lo que se está mostrando en la pantalla que está presentando, se está grabando en video. Sí, lo estoy grabando para ahorita proporcionárselos y que vuelvan a repasar lo que les estoy mostrando en este momento. Ah, ok. Muy bien. Entonces ya tengo lo que son mis variables iniciales y ya les puse un valor. En este caso estoy utilizando double. Puedes utilizar int si así te lo permite. Utilizamos double al final por la división, ya que si divido 5 entre 2 el resultado sería 2 en un valor entero, y si utilizamos double pues ya tendríamos por ahí decimales, ¿no? Entonces vamos a hacer primero la parte de sumar, de restar, de multiplicar, dividir, restar. Para poder utilizar esas variables, bueno, para poder hacer estas partes, lo que podría hacer sería aquí generar una variable o simplemente hacer la operación aritmética directamente. Sin embargo, si yo quisiera hacerlo parte por parte, tendría que generar unas variables que nos permitan guardar los resultados estos. Para no hacerlo tan largo, lo voy a hacer aquí. Aquí voy a poner que el resultado de la suma es 0. El resultado de la resta es 0. Y así sucesivamente con cada una de las operaciones aritméticas. Sí. Voy a recortar las palabras para no tener variables tan extensas. Nada más variables de 3 letras. Suma, resta, división, multiplicación y nos falta el resto. Sí, para el resto yo creo que voy a poner mayúscula inicial o lo voy a poner directo, resto o rest. ¿Sí? Y de esa forma yo ya tengo las variables donde puedo almacenar los datos de cada una de esas operaciones para poderlas mostrar al final.
cuando yo mande llamar al método de suma, en la variable sum se va a guardar num1 más num2. ¿Sí? Vamos a ver por qué nos marca error. Bueno, aquí num2 lo puse con espacio, sencillito. Cuando yo mande llamar al método de resta, en res se va a guardar num1 menos num2. Cuando mande llamar al método de multiplicar, num1 asterisco num2. Fíjate que el asterisco es el operador de multiplicación. Para la división se va a guardar en la variable div de división num1 entre num2. Y para el resto, en res se va a guardar num1 módulo de num2. ¿Sí? Y para los resultados sería lo siguiente. Bueno, aquí vamos a poner resultados vamos poniendo los valores desde un principio. El valor de num1 es, recuerda que yo pongo los mensajes así completos para que el usuario sepa de qué estamos hablando, sea un poquito más claro qué estamos haciendo. Sí, y ahí tenemos. Sí. Para empezar, yo voy a generar un objeto de esta misma clase. La idea, yo creo que la idea mejor sería crear otra clase y no hacerlo en la misma. ¿Sí? Pero si estamos en la misma clase, o sea, esta clase, yo tendría que hacer un objeto de esta clase y poder mandar llamar los métodos dentro de la misma. ¿Sí? Entonces yo básicamente llamaría a esta clase y le podría llamar operación. ¿Sí? Y ahora sí, a ese nuevo objeto que creamos, que se llama operación, podemos hacer uso del método mostrar resultado. ¿Sí? Básicamente estoy creando un objeto de esta clase que estoy usando ahorita y ese objeto se llama operación. Como operación es un objeto de esta clase, pues puedo llamar al método mostrar resultado, llamar al método sumar y así sucesivamente cada uno de ellos. Aquí me dice que el valor de num1 es num1 y el valor de num2 es num2. Claro está que me debería mostrar el 12 y el 4. Vamos a ver si vamos por buen camino. Y nos dice resultados. El valor de num1 es 12, el valor de num2 es 4. Significa que vamos por buen camino y básicamente podemos hacer las siguientes operaciones sin ningún problema. Pero antes de hacer las operaciones vamos mostrando los demás mensajes. La suma es, acuérdate que la suma la guardamos en sum. Y voy escribiendo cada una de las operaciones aritméticas que hicimos. Sí, recuerda que si no declaraste alguna variable, por ejemplo aquí voy a poner divi, pues obviamente te va a marcar error en la línea porque la variable divi, bueno, aparte que tengo un error sintáctico, la variable divi no existe. Si te marca error en la variable significa que no existe, no es accesible. Entonces verifica que hayas declarado las variables. En mi caso la variable se llama div, no debería tener problema con eso. Y el resto es
res. ¿Sí? Yo creo que ya con eso tengo todas las operaciones aritméticas. Ahora voy a volver a ejecutar el programa. Me dice el valor del número 1 es 12, el valor del número 2 es 4. Y si te fijas, en las operaciones aritméticas el valor que resulta es 0, 0, 0, 0 y nada más que 0. La explicación es sencilla. Porque yo mandé llamar los resultados, pero en ningún momento sumé, ni resté, ni multipliqué. En resumen, para poder mostrar un resultado, lo primero que debo hacer es mandar llamar el método de sumar. ¿Qué es lo que hace sumar? Guarda en sum el valor de la operación aritmética num1 más num2. Entonces, si yo mando llamar primero sumar y luego muestro los resultados, vamos a ver que la suma es 16. 12 más 4 es 16. Esto también tiene un origen lógico. ¿Qué pasa si primero muestro los resultados y después sumo? Pues yo voy a mostrar los resultados que existen actualmente. Y si hago la suma después, yo no voy a poder ver reflejado el resultado, puesto que la suma se hizo después de mostrar los resultados. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a mostrar los resultados después de mostrarlos otra vez? O sea, muestro resultados, sumo y muestro resultados. Bueno, ¿cómo se llama? Lo que tendríamos en pantalla es lo siguiente. Tendríamos los resultados, que sería esta parte, 12 y 4, y luego suma de 0. Luego hicimos la suma y ahora tenemos como resultado el 16. Muy importante a la hora de que tú estés programando y estés realizando lo que son tus pruebas, ya que esto va a depender de cómo se lleva a cabo el flujo de tu programa, ¿no? ¿Sí? Sí, en mi caso yo primero voy a hacer las operaciones aritméticas y luego voy a mostrar los resultados. Entonces primero voy a sumar. Luego voy a restar. Dividir. Multiplicar. Y por último, el resto. ¿Qué pasa si yo hago las operaciones pero no mando llamar al método de mostrar resultados? Las operaciones se realizaron, los resultados se guardaron en las variables correspondientes, pero los resultados no se muestran. Entonces hay que mostrar los resultados para que el usuario sepa qué se hizo. Y ahí tenemos. El valor de num1 es 12, el valor de num2 es 4. ¿Sí? Y sencillito. Con eso se termina la actividad 1 del segundo parcial. Bueno, casi. ¿Sí? Habría que hacer algunos ajustes porque no todo el código va a estar en esta clase. Sí, en esta ocasión lo hice así para que vayan viendo cómo trabajamos con objetos, o más bien recordarles porque ya lo vimos durante el primer parcial. ¿Sí? ¿Qué pasa si cambiamos los valores? Cambiar valores. ¿Qué pasa si de mi objeto operación mando llamar una propiedad, lo que es número 1, y esa propiedad le digo que va a ser 20, y luego de mi mismo objeto mando llamar a num2 y en esta ocasión le voy a poner 10 y vuelvo a llamar a todos estos métodos que están aquí. Volví a llamar todos estos métodos, están aquí abajo, con la diferencia de que mandé llamar a sus dos objetos, que es num1 y num2, y cambié los valores. Bueno, pues va a haber un cambio también en los resultados. ¿Por qué? Porque el valor de num1 inicialmente era de 12 y luego de 4, y las operaciones aritméticas son estas. Y más adelante cambié el valor de num1 por 20, el valor de num2 por 10, y claro está, los resultados van a cambiar. ¿Sí?
En ambos casos el resto es 0, puesto que son valores que al ser divididos entre ellos me sale un valor de 0, un valor exacto. Vamos acomodando esto como debe ser. Yo no quiero que dentro de la misma clase estén todos los métodos, todas las funciones. Lo quiero separadito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi proyecto en práctica 1. Es muy importante que esté situado dentro de tu práctica, justamente dentro del paquete donde está la clase principal. Le doy clic derecho, New, y luego me voy a Java Class. Y luego aquí le voy a poner operaciones. Operaciones aritméticas. Tengo una nueva clase en blanco. Si te fijas, aquí lo importante es que la clase que está en blanco tiene el mismo paquete. Significa que las dos clases están dentro del mismo lugar. Si tú te vas al proyecto vas a ver las dos clases, la de práctica 1 y la de operaciones aritméticas. En operaciones aritméticas es donde va a estar toda la lógica. O sea, todo lo que está en las variables y los métodos. Entonces lo único que queda es selecciono todas mis variables globales que se encontraban dentro de práctica 1, las voy a cortar y las voy a pegar dentro de mi clase. Ahí están. Luego, acá me va a marcar error en estos métodos puesto que estas variables ya no existen. No pasa nada. Voy a seleccionar todos estos métodos y justo abajo de nuestras variables globales voy a pegar los métodos. ¿Qué método me queda? Nada más el main, que era el método que se encontraba al principio. ¿Y por qué me marca error suma, resta, dividir? Porque ya no existen dentro de esta clase. Y como no existen dentro de esta clase, me van a marcar error porque no existen. Pregunta, ¿dónde se encuentran nuestros métodos ahora? Pues se encuentran en la clase que se llama operaciones aritméticas. Y como se encuentran dentro de operaciones aritméticas, pues nada más cambiaría yo dónde se encuentran esos métodos. Se encuentran dentro de operaciones aritméticas. ¿Sí? Habría que escribirlo acá también. Y bueno, al estar estos métodos dentro de operaciones aritméticas, ya no me marcaría error porque ya saben dónde está, saben que se encuentra acá, toda la lógica. Y yo puedo guardar y volver a ejecutar el programa y voy a tener el mismo resultado. Entonces la idea de la programación orientada a objetos es esta, que yo puedo tener una clase llamada operaciones aritméticas, generar un objeto y a partir de ese objeto poder llamar a todos sus métodos y sus atributos. ¿Sí? Y con esto pues estaría terminada la práctica 1 del segundo parcial.